Buenos días. El día de hoy voy a hacer la explicación de la parte 3 de la guía 4. Esta guía la ubiqué o le doy una importancia a Miguel de Cervantes Saavedra para dar inicio al periodo denominado el Barroco. Entonces voy a tomar solamente la guía a Miguel de Cervantes Saavedra y hacerle un homenaje donde podamos reconocer su importancia literaria. Entonces voy a compartir con ustedes inicialmente una infografía. En esta infografía vamos a encontrar una serie de datos bien importantes de este personaje. Yo voy a comenzar diciendo que la producción literaria de Cervantes solo podría tener el lugar inicialmente, como les decía yo, en el barroco. La vida y la obra de Cervantes son representativos. Tiene un estilo particular en España y eso hace que tenga gran acogida. Miguel de Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares. Después de haber estudiado algunos años, se incorpora al séquito del cardenal Acquaviva, con el que logra viajar a Italia. A partir de 1570 se desempeña como soldado, participa en la batalla de Lepanto. De regreso a España, aquí hay un dato importante y es que en la batalla de Lepanto él le pegan un disparo de su brazo izquierdo y hace que se lo inmovilice y a partir de ahí se conoce como el manco de Lepanto. Finalizada este encuentro, esta batalla, él regresa a España, pero el barco en donde él iba es atracado por turcos y él dura 5 años en cautiverio. Más adelante, en algunos elementos de algunas de sus obras se menciona que se paga un rescate, pero él dura 5 años en cautiverio y se dice que es allí donde él empieza a escribir sus obras literarias. Muchos de sus hechos, muchas de las circunstancias trágicas de su vida se mencionan en algunas de sus obras. Por ejemplo, su aspecto físico se menciona en la obra Novelas Ejemplares y él empieza diciendo, por ejemplo, es que veis aquí un rostro aguileño de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, los alegres ojos y la nariz corva, aunque bien proporcionadas las barbas de plata, que no ha de 20 años que fueron de oro, bigotes grandes, la boca pequeña, dientes ni menudos ni crecidos. Entonces aquí está hablando, dentro de la obra Novelas Ejemplares, hace una pequeña eh, descripción de su aspecto físico. Hay una obra también de él en la parte de novelas ejemplares. Él fue un seguidor de las armas como soldado, y entonces hace una alusión. Dice, orgulloso de ser patriota y menciona, él la tenía por hermosura, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron el pasado de los siglos. Allí fui feliz, haciendo alusión a un encuentro a la parte militar. También hay algunas dedicatorias dentro de sus obras a algunos personajes especiales. Yo he dado de Don Quijote pasado el tiempo melancólico y bohemio, con el cual se son en todo tiempo. Nunca voló la pluma humilde mía por la región satírica bajeza, que a infames premios y desgracias guía. Esta obra es alguno de los géneros menores en donde él mostraba y evidenciaba su realidad. Miguel de Cervantes Saavedra se caracterizó no solamente por escribir novelas, él escribe para teatro y también se conoce como poeta. Desafortunadamente, siempre nos hemos dicho nosotros, es que hemos tenido solamente un encuentro con Miguel de Cervantes Saavedra y es hablar del Quijote de la Mancha y solamente nos remontamos a hablar del capítulo del Molino de Viento. Entonces, esta guía lo que quiere es mostrarnos un poquitico más de este personaje, Miguel de Cervantes Saavedra, y no solamente centrarnos en el Quijote, porque pues no solamente estaba esta obra, sino tenía varios elementos bien importantes. En la segunda parte de esto viene, escribió obras de teatro, algunas comedias y sobre todo otras piezas cortas llamadas entremeses. También escribe novelas como La Galatea,
novelas ejemplares, los trabajos de Pérfiles y Segismundo. Y pues obviamente aquí aparece el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En poesía, que les decía hace un momento que desconocíamos de este personaje, para Cervantes su verdadera vocación es la producción poética, cultivó diferentes estilos, metros italianos, poemas extensos, poesía tradicional. Les voy a leer un ejemplo de un poema tradicional, es un soneto, y dice: cuando preciosa el panderete toca, hiere el dulce, son los aires vanos. Perlas son las que derrama con las manos, flores son las que despide de la boca. Suspensa el alma y la cordura loca, queda a los dulces actos sobrehumanos, que a limpios de honestos y de sanos, su fama al cielo levantando toca. Colgados del menor de sus cabellos, 1000 almas lleva, y a sus plantas tiene amor rendidas una y otra flecha. Ciega y alumbra con sus soles bellos, su imperio amor por ellos le mantiene, y aún más grandezas de su ser sospecha. Es escrito por Miguel de Cervantes Saavedra y se llama Cuando preciosa el panderete toca. Entonces tenemos también aquí dentro de este personaje pues la poesía. En el teatro se distinguen varias tendencias como el teatro clasicista, la comedia y los entremeses. Cervantes ha sido considerado uno de los precursores de la novela moderna y su huella literaria se puede rastrear en todas las épocas posteriores. Entonces la primera parte de su guía en los presaberes me dice, primero hay una pregunta y es ¿por qué se celebra la muerte, por qué conmemoramos la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra el 23 de abril? Hay muchas especulaciones, se dice que él muere el 22 de abril, se dice también que William Shakespeare es en mayo, no hay unas fechas exactas, pero pues a partir de un calendario gregoriano, pues se toma el día en que se entierra, pero ¿por qué se hace alusión? Siendo la pregunta aquí va más allá, y es cuál fue ese valor rico y literario que hace que Miguel de Cervantes Saavedra pueda ser el partícipe de celebrar el Día del Idioma. Entonces aquí viene un poquitico más nuestra apreciación. ¿Por qué este personaje? ¿Por qué sus escritos tuvieron tanto éxito? ¿Sí? Dentro de los presaberes les pregunto yo a ustedes, bueno, ustedes ya conocen el capítulo en donde se hace alusión a que él se va a enfrentar, el Quijote de la Mancha se va a enfrentar a unos grandes gigantes. Y sucede que esos gigantes son molinos de viento. Y esa es la escena, ¿cierto? La que todos hemos visto en algún momento y hemos recreado con nuestros dibujos. Pero ¿qué pasa cuando yo les pido que sea Sancho el que cuente la historia, el que narre qué es lo que está pasando cuando su caballero andante es quien está enfrentándose? Entonces vamos a darle una mirada a Sancho, que es un personaje que aparece dentro de la obra. Es un personaje bien importante y le vamos a dar protagonismo. Entonces ese protagonista va a ser o nos va a contar la historia. ¿Cómo la ve él? Que su caballero andante se enfrente a los molinos de viento. Recuerden que aquí el que se tildaba de loco era a Quijote, no a Sancho Panza. Entonces, aquí la actividad inicial les dice, vamos a darle la oportunidad a Sancho Panza de expresarse y nos cuenta la historia. Entonces, les dice, vamos a contar la historia a partir de lo que nos narra Sancho Panza. ¿Okay? Dentro de la actividad que ustedes tienen que ver, pues hay un video muy sencillo, muy fácil, muy bonito, en donde recoge todo esto que les estoy leyendo y les estoy mostrando frente a la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Hace un momento les decía yo que muchas de sus obras influenciaron de una u otra manera las obras literarias. Entonces, algunas de sus obras literarias también, por ejemplo, refleja la decadencia de la sociedad española en el siglo, finalizando el XVI e iniciando el XVII. Todo eso también lo plasma él en su obra. Entonces, lo que ustedes van a hacer en ese punto es escribir cómo se evidencia. Entonces, yo ya les leí un ejemplo de la parte física,
de el orgullo que sentía de haber sido un soldado, un patriota, alguna otra, esas dedicatorias que se le hacía a sus personajes, a las personas que formaron parte de su vida. Entonces ustedes van a mirar cómo muchos elementos de su vida se incorporan dentro de sus obras literarias. Entonces aquí es un poquitico más de lectura, de investigación en donde, oiga, ¿qué obra plasma qué situación a la cual él pasó? ¿Okay? Bueno, y algo también muy importante es que muchas de sus obras plasmaron la situación social. Muchas de sus obras querían denunciar, hacer denuncia de lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces, ¿cómo se evidencia la denuncia social y la visión del mundo propias de Cervantes? Pero entonces aquí vamos a hablar del molino de viento. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Quiénes son esos molinos de viento? No son esos monstruos. ¿Quiénes son verdaderamente esos molinos dentro de la sociedad española? ¿Qué quería mostrar Don Quijote de la Mancha? ¿Qué quería mostrar el Quijote frente a eso, mostrando una realidad de la cual estaba pasando España? Sabemos de la decadencia española más o menos finalizando el siglo XVI e inicios del XVII. ¿Qué quería mostrar? Recordemos que muchas obras literarias trataban de mostrar todo lo que pasaba y se escondían a través de un personaje o evidenciaban algo a través de algunos hechos. Entonces aquí sí vamos a leer un poquitico más y vamos a ir a mirar qué era lo que él quería mostrar, qué era lo que él quería evidenciar. ¿Okay? Después me tomé preguntarles a ustedes pues el aporte significativo, entonces no solamente nos vamos a quedar con las obras, sino vamos a indagar de qué habla cada una de las obras de este personaje. Entonces, por ejemplo, es una novela corta, se llama Novelas Ejemplares, la publica en 1613, es un conjunto de novelas cortas con temas, personajes variados que persiguen dos objetivos fundamentales. Uno es transmitir una enseñanza y dos, fundar un género nuevo. Cuando hablamos de transmitir una enseñanza, el autor quiso proponer un modelo de conducta en cada novela, de forma que pudiera servir al lector, pero más como ejemplo, ¿no? Fundar un género nuevo, Cervantes creó un modelo literario con base en cuentos medievales de la novela corta. Las novelas ejemplares más conocidas pueden estar entre, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, El coloquio de los perros, La gitanilla. Entonces aquí sí hay una, podemos tomar alguna de estas obras y empezamos a ahondar. Entonces yo les voy a dar un ejemplo de la infancia, cómo sufrió en la infancia y muestra una crítica social dentro de la obra Rinconete y Cortadillo. Entonces él empieza diciendo, así es, respondió el mediano, pero yo he dicho verdad en lo que he dicho, porque mi tierra no es mía, pues no tengo en ella más que un padre que no tiene por hijo y una madrastra que me trata como al nano. El camino que llevo es a la aventura. Allí le daría fin donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida. ¿Sabe vuestra merced algún oficio? Me preguntó el grande. Y el menor respondió, no sé. Otro, que corra como liebre y salto como loma y corto como tijera muy delicadamente. Entonces, en ese punto, algunas de sus obras están relacionando algunos elementos de los cuales les pedía yo que trabajaran dentro de esas críticas y dentro de esos elementos. Y por último, les voy a mostrar algunos. La última parte de la guía me pedían un término, y el término tiene que ver con quijotizar. Entonces la pregunta decía, lea el fragmento relacionado con el desencantamiento de Dulcinea y responde. ¿Por qué crees que es válida la afirmación de que si bien es cierto que Don Quijote ha enloquecido, el mundo que lo rodea se ha quijotizado? ¿Cómo interpretamos eso? Entonces lo primero que yo les voy a plantear a ustedes es una definición. Entonces en esa definición yo tomé acá algunos autores. ¿Qué es lo que se ha dicho o por qué hablamos de quijotizar? En el Quijote de la Mancha es una parodia de historias de caballería. Tiene como personaje principal Don Quijote. Es un hombre fantasioso.
que creía luchar contra temibles gigantes, pero que en realidad se enfrentaba a simples molinos de viento. A partir de entonces, se empezó a calificar como quijotería a la conducta de aquel que estaba convencido de la existencia de cosas que en realidad son imaginarias o que se esforzaba por realizar cosas imposibles. Entonces ya nos están dando una definición de lo que posiblemente podríamos definir como quijotizar. Quijotesco, en este sentido, es quien actúa con quijotería o aquello que se desarrolla con quijotería. En un sentido similar, se dice que un Quijote es alguien que define sus ideales ante todo y que se esfuerza por cumplir objetivos de improbable consecución. Por ejemplo, mi bisabuelo emprendió casi 2 siglos la quijotesca tarea de deforestar estas tierras para fundar un pueblo. El quijotesco hombre se lanzó al río con la intención de recuperar el anillo de su amada, aun cuando éste ya se había hundido. No me interesan los proyectos quijotescos, quiero propuestas racionales que podamos llevar a cabo en corto plazo. Entonces, arriba me están dando una definición de algún hecho que casi podría ser improbable, que no lo podría realizar. Y en el segundo párrafo lo que yo estoy dándole son 3 ejemplos de cuándo podríamos hablar de quijotesca, quijotizar. ¿Listo? Bueno. Para continuar, entonces aquí ahondo en el término, me dicen que es un adjetivo, suele emplearse en el ámbito del deporte para calificar aquellas actuaciones épicas que quedan en la historia por las dificultades del contexto. Por ejemplo, es un partido quijotesco. El tenista ruso derrotó en 5 sets al número 1 del mundo después de levantar 8 match point y de recuperarse de una fuerte contractura. Dada la relación entre el Quijote y su amada, Dulcinea del Toboso, también es posible utilizar el adjetivo quijotesco para calificar una relación amorosa. Este personaje, o mejor dicho, el ser que el Quijote desea ver en ella no es real, ya que se trata de una mujer idealizada que lo impulsa a vivir todas sus aventuras, que justifica cada uno de sus esfuerzos y cuyo amor representa la recompensa al final del camino. Su relación es una ilusión, algo propio de la fantasía, intangible. Para muchos lectores y estudiosos de la brillante obra de Cervantes, un personaje quijotesco puede reunir una serie de rasgos muy característicos que giran en torno a un coraje fuera de lo normal, fusionado con una excentricidad imposible de ignorar. Los objetivos de alguien quijotesco deben ser confusos y absurdos, lo cual puede dar lugar a momentos de humor, a la vez que despertar cariño de quienes lo observan. La pasión y la determinación de alguien que deja todo por un sueño son más fuertes que las incoherencias que tapicen sus planes. ¿Sí? Me pareció bonito este fragmento, les traía este texto a partir de la definición de quijotesco. Todos nosotros sabemos cómo termina pues la obra de Quijote de la Mancha, sabemos que Dulcinea del Toboso no tiene buena relación con el Quijote, no es su amor como él lo planteaba desde el inicio. Entonces hay una relación con lo quijotesco, con lo que mencionaba este texto. Para finalizar, entonces aparecía la meta final. Mapa conceptual en el que indiques cuáles fueron los principales aportes de la obra de Cervantes a nuestro actual concepto de novela, en literatura y novela. Entonces los voy a invitar a que busquen el argumento de la novela de Pérsiles, el argumento, ya les mencioné, de La Galatea, Cortadillo, Rinconete y Cortadillo, el licenciado Vidriera, el coloquio de los perros, para poder ahondar en la obra de Cervantes y podamos mirar por qué es, pues, se considera el genio en la literatura y es el precursor de la novela, dentro de la novela narrativa.
Hay muchísima información, hay unos muy buenos videos que los invito también a que retomen para conocer un poquitico más allá. Me gusta cuando tomamos algunos autores y hablan del aporte significativo de Miguel de Cervantes Saavedra a la literatura. Entonces todos le estamos haciendo y rindiendo el homenaje a este personaje por todo lo que hace dentro de su vida literaria, por todos los elementos a los cuales contribuye y definitivamente pues gesta dentro de la literatura. Creo que no hay nada más, es alguna guía muy corta, muy bonita, donde nosotros vamos a tener la oportunidad de mencionar y conocer más de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Espero aclararles algunas dudas el próximo encuentro que tengamos frente a todo lo que se dijo de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Listo? Feliz tarde, Dios los bendiga, que estén muy bien.